Bienvenidas a todas. Estábamos justo a quienes están online, les cuento, estábamos presentándonos y falté yo, así que comienzo presentándome. Mi nombre es Sabrina Bianchi, soy la secretaria docente de la Escuela de Posgrados y Actualización Profesional en Comunicación y Diseño, particularmente en la Universidad Ort Uruguay. Una escuela que justo se está mudando a esta sede en la que estamos hoy, que es justamente Ort Rambla. Para los que están online, estamos en este momento en la Rambla de Palermo. Y bueno, en el marco de este Día Internacional de la Mujer hemos decidido organizar junto al colectivo Más Mujeres en UX y esta escuela de posgrados este evento para debatir, visibilizar. Cuando digo debatir quiero decir piensen preguntas, todo lo que les surja lo van anotando porque vamos a responder preguntas al final. Y vamos a comenzar con una presencia internacional y muy representativa de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos por allí ya a Mariana Valenzuela. Mariana es periodista, es la cofundadora de este movimiento Más Mujeres en UX y es líder de producto y experiencia en Prey. Es activista por la inclusión de las mujeres en el mundo de la tecnología. Actualmente estudia en Barcelona un máster en gestión de empresas innovadoras con base tecnológica. Y vamos a comenzar esta etapa de inspiración, este evento de inspiración, escuchando entonces estos primeros minutos de lo que nos tiene para compartir. Mariana, adelante. Hola, buenos días a todas, a las que están ahí presencial, al ramillete de Marianas que vamos a estar hablando hoy día. Hay una hermosa coincidencia, somos tres hoy día, y a todas las personas que están también conectadas, buenos días. Yo, como contaba, estoy en Barcelona en este momento, ya a puertas de almorzar. Eh, y les tengo hoy día una pequeña presentación donde les voy a contar, como decía Sabrina, y la idea es debatir. Voy a ver acá, compartir la presentación. La idea es debatir, les traigo más reflexiones también, cosas que he ido acumulando en este tiempo. Entonces, el tema que nos reúne hoy día, liderazgo en la industria tecnológica, que es mi tema favorito de hablar. Me encanta, me apasiona, me complica, me aproblema, me enoja muchas veces, pero me encanta que podamos tener este espacio en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Acá, como muy bien decía Sabrina, este es mi contexto profesional. Yo trabajo en una empresa de tecnología, de software, de ciberseguridad hace 4 años, liderando al equipo de producto y UX. Y ese ha sido un camino en el liderazgo que he tenido, también cofundando y liderando Más Mujeres en UX durante los últimos 5 años. Y acá agrego este máster que mencionaba Sabrina, que más que mostrar algo eh, como una chapita de educación, me interesa que también vean como el camino hacia dónde estoy yendo en el liderazgo, que va más relacionado hacia la dirección y la gestión de empresas en mi temática, que es la tecnología. Y acá, bueno, tienen mis redes sociales donde pueden conocer un poco más también de Más Mujeres en UX a nivel regional. Nosotras estamos en 8 países, llevamos 5 años, como les contaba, y el objetivo de nuestra comunidad, de nuestro colectivo, es generar redes de contacto, aprendizaje mutuo y visibilización de las mujeres dentro de la disciplina de experiencia de usuario. Y hoy día les quiero conversar sobre una reflexión que hice el año pasado sobre un tipo de liderazgo, a mi punto de vista, revolucionario que estamos haciendo dentro de Más Mujeres en UX, que es el liderazgo en dupla. Hoy día, si ustedes conocen un poco más como las raíces de Más Mujeres en UX, les puedo contar que parte desde la idea de Carolina Sepúlveda y mía de poder generar este espacio de visibilización. Y nosotras siempre trabajamos juntas, trabajamos en duplas porque cofundamos, trabajamos en equipo y en la medida en que fuimos creciendo, intentamos implementar esta dinámica de trabajo que teníamos las dos en el resto de la comunidad.
Y esto que les voy a contar ahora es el aprendizaje de estos 5 años, 4 años, trabajando de esta manera, porque en ese momento dijimos, si a nosotras nos ha resultado, ¿por qué no va a resultar trabajar en dupla? Y el primer beneficio que les quiero comentar es el de la colaboración. Trabajar con una otra, con un otro, siempre va a generar muchas chispitas en la cabeza. Dos cabezas piensan mejor que una. En Más Mujeres en UX hay muchas cosas que hacer siempre, planificación, y esa colaboración y co-creación es constante. Luego tenemos el complemento. Acá creo que el ejemplo más extremo, entre comillas, son las dos disciplinas desde las que venimos Carolina y yo. Carolina es diseñadora, yo soy periodista, que ingresé al mundo del diseño de experiencia años después, y nuestras habilidades eran muy complementarias, porque básicamente ella era la imagen y yo era el copy de las redes sociales, de la comunicación, y siempre nos ayudamos y nos apoyamos desde ahí. Y creemos que la manera en que este liderazgo en dupla también crece es la manera en buscar a esta pareja que pueda apoyarte y fortalecer lo que tú tienes, pero también dejarte aprender de lo que la otra persona ofrece. Y en ese mismo punto, el aprendizaje mutuo es constante. Existe una especie de shadowing, como esta práctica de como estar en la sombra de alguien más para aprender. Como es un complemento y como las personas somos diferentes, se genera un aprendizaje muy lindo al ver a la otra persona liderar. Y eso podemos absorberlo y validarnos entre nosotras mismas en la medida en que estamos haciendo cosas, como les decía en un comienzo de la colaboración. Y luego existe ese refuerzo de, oye, lo hiciste súper bien en esa presentación, no, la comunicación estuvo perfecta, o me encantó cómo abordaste el equipo. Existe ese refuerzo constante que no solamente ocurre dentro de la dupla, también existe dentro del equipo que está alrededor de esa dupla, validando constantemente este liderazgo. Y luego está el compañerismo. Para nosotras con Carolina fue muy, muy trascendental poder funcionar o mantener la continuidad de la comunidad y del hacer de la comunidad en la medida en que sabíamos que si una fallaba, estaba enferma, se iba de vacaciones, no podía, estaba cansada, lo que fuese, la otra iba a estar. Entonces se genera un compañerismo muy grande porque sabemos que tenemos a alguien como apoyándonos para poder seguir avanzando. Y luego está la creatividad, porque como les decía, dos cabezas piensan mejor que una, existe un constante proceso de brainstorming al estar liderando con otra persona, porque todas las ideas uno termina pimponeándolas, decimos en Chile, como cuando se juega ping-pong, como haciendo rebotar tus ideas en la otra persona, y esta persona te da feedback y de eso crecen más cosas y sumamos más gente. Es muy efervescente la creatividad al poder hacerlo con otra persona al lado. Y por último, también quiero comentarles sobre este último beneficio que nosotras hemos identificado, que es el recambio. Al ser un trabajo de a dos, cuando hay una de esas dos personas que necesita salirse de la comunidad, dejar el voluntariado o tomar otro rol, nos permite generar un recambio fluido del liderazgo, porque la mujer que se queda al mando y recibe a la nueva logra hacer un traspaso, un onboarding a esa nueva lideresa que va a estar a cargo de una
de las embajadas de la comunidad. Acá puse esta foto que me recuerda un momento muy feliz de mi vida, que fue cuando nosotras con Carolina dejamos de ser embajadoras de Chile y le pasamos el mando a Daniela y a Francisca, que eran colaboradoras de la comunidad por muchos años y que tomaron este nuevo desafío. De hecho, estábamos celebrando en esta ocasión los 2 años de la comunidad en Chile, a días antes de empezar el lockdown de la pandemia. Entonces es una fotografía que a mí me trae recuerdos de presencialidad, de verano, de cosas muy lindas y sobre todo de esa felicidad que para nosotras significó poder también entregarle a otras mujeres el mando para que pudieran continuar con la comunidad, en este caso en Chile. Y para llevarlas un poco a la reflexión desde cuáles han sido los aprendizajes que nosotras hemos tenido como comunidad, para mí el poder hacerlo en dupla dice mucho. Porque nosotras creemos que estamos proponiendo un tipo de liderazgo que no es común de ver. De hecho, yo no conozco otras organizaciones o otros lugares donde se ejerza un tipo de liderazgo en dupla, donde estamos proponiendo una manera de hacer, una manera de compartir el poder, una manera de gestionar que es diferente y que tiene una postura feminista, política, en el sentido de que tiene un lugar en el mundo, de que tiene una visión. Y desde ahí quería comentarles también que hace un par de semanas, si es que no me equivoco, acá en España, en Madrid, ocurrió el Encuentro Internacional Feminista, que fue liderado por el Ministerio de Igualdad, que lidera Irene Montero, una ministra muy joven, tiene 35 o 36 años, donde abrió este encuentro, que duró 2 días, con una diversidad de mujeres para poder hablar de los diferentes tipos de feminismo. Y para mí fue muy emocionante escuchar cómo la manera en que nosotras desde Latinoamérica estamos liderando los movimientos feministas es un referente, al menos para España o algunos países latinos como Italia o Portugal. Escuchar, sentir que esa fuerza que nosotras estamos como que estamos proyectando y que nos ayuda a empujar diferentes temáticas feministas dentro de nuestros países y querámoslo o no, dentro de Latinoamérica, dado que se genera un efecto dominó entre un país y otro y vamos avanzando, fue súper emocionante para mí y ha sido muy lindo escuchar y ver que realmente la diversidad de nuestro continente es un ejemplo de cómo deberíamos estar liderando, porque deberíamos estar liderando de manera interseccional, considerando todas las aristas que tienen las mujeres y la diversidad de nuestros cuerpos, de nuestros seres, de la raza, de la religión, de la diversidad sexual. ¿Y por qué lo uno ahora con el fenómeno de la impostora? Porque, que es lo que nos reúne también hoy día para debatir esta diversidad que tenemos en Latinoamérica. Y se dice que el síndrome de la impostora se define de esta sensación de dudar de nuestras propias habilidades y sentirnos como un fraude. Y desgraciadamente ese estudio, que es de finales de los 70, del 78, tiene un pequeño problema, que es que no considera
o no consideró en su momento, cuando apareció este fenómeno, no consideró en su contexto de investigación ninguno de los impactos del racismo, del clasismo, la xenofobia o los sesgos que estaban presentes en la sociedad en ese momento cuando se hizo la investigación. Y les quiero compartir desde dónde estoy sacando esta información, que es de un artículo de Harvard Business Review que se llama "Dejen de decirle a las mujeres que tienen el síndrome del impostor", porque el síndrome de la impostora, señala este artículo con el cual estoy bastante de acuerdo, dice que nos hace dirigirnos hacia cómo tenemos que arreglarnos nosotras, porque nosotras somos las que dudamos de nosotras mismas, de nuestras habilidades. No, deja de dudar de ti, tú puedes, versus poner el foco en arreglar los lugares donde trabajan esas mujeres y donde se sienten un fraude y donde sienten que son menos o que no tienen las capacidades para poder cumplir un rol. Es decir, que propone este artículo que nos han estado engañando, poniendo el foco en que nosotras somos las que tenemos estos pensamientos de debilidad o de duda de nosotras mismas, cuando realmente esas sensaciones y esas ideas se producen en un contexto que probablemente funciona bajo un sistema machista o un sistema patriarcal estructurado donde a las mujeres, como sabemos, nos cuesta crecer dentro de espacios laborales. Entonces, para ya ir cerrando, me pregunto yo si es que hemos sido engañadas, entre comillas, con el síndrome de la impostora, donde tenemos que cambiar el foco y centrarnos hoy día en los lugares donde estamos ejerciendo, donde estamos estudiando. Me pregunto también qué falta por hacer, porque muchas veces se nos dice, no, hay que tomar acción. Sí, perfecto, pero incluso eso ya ha estado hasta manoseado. Hace una semana estuve en un congreso se llama la conferencia Mobile, que hay muchas cosas tecnológicas, una conferencia mundial, y había un panel de mujeres europeas, blancas, rubias, hablando sobre diversidad. Y a mí me dio un ataque, porque dije, esto no es diversidad. Esto no es diversidad. Entonces, ¿qué es lo que nos falta por hacer? Primero, creo yo, responsabilizarnos en esta ambición que tenemos del poder de liderar, por integrar a más mujeres en su diversidad, en el mundo de la tecnología y en cargos de toma de decisión, porque no solamente es integrar a más mujeres, sino que también los niveles, los C-level, como se llaman, también haya mujeres participando. Y así también utilizar nuestro poder y nuestra influencia, que no podemos evitarlo cuando estamos en roles de liderazgo, estamos ejerciendo poder e influencia, que sea acorde a nuestros valores feministas, como les decía, desde un lugar no neutral, porque no podemos ser neutrales liderando. Y también las quiero invitar a revisar dentro de este mismo congreso, este mismo encuentro internacional feminista que ocurrió en Madrid, que ya pueden ver algunos videos en YouTube, también a escuchar esta conversación sobre la disputa del poder, que a mí también me hizo mucho sentido escuchar a Irina Karamanos, que es la ex primera dama de Chile, que dejó el poder. Junto a Irene Montero también, que es la ministra de Igualdad en España, donde hay una conversación también muy rica para entender a qué es lo que nos estamos enfrentando las mujeres cuando hablamos de liderar. Y aquí la idea o la invitación también es ocupar ese liderazgo para cuestionar los modelos existentes. Si es que vemos un panel de hombres, a diferencia de cómo estamos hoy día, que somos puras mujeres, pero si nos encontramos
con ese tipo de cosas, cuando vemos que en una mesa de toma de decisiones no hay ninguna mujer, cuando decimos, hey, falta representatividad en este proyecto, en este equipo, digámoslo, cuestionémoslo, ocupemos nuestra palabra. Bueno, acá estaba la foto sobre este panel de mujeres europeas, anglosajonas, hablando de diversidad, que a mí me causó risa y a la vez un poco de tristeza, dado que son referentes también dentro de la industria. Y por último, las quiero invitar desde esa diversidad de la que somos dueñas también a celebrar las diferencias que alimentan el síndrome de la impostora, porque es ese sentirnos únicas o preguntarnos el por qué yo, lo que realmente quizás nos hace estar ahí. Y creo que eso también es un cambio de mindset para ejercer dentro de una industria tecnológica que sabemos que está muy masculinizada. Así que también las invito como último beneficio a pensar en la colectividad, en el poder, en pensar en que el liderazgo en dupla quizás no es tan loco, quizás se puede ejercer, porque al final es un liderazgo compartido que es válido o validado por el resto de las mujeres que está a tu alrededor. Y nosotras ejercemos nuestro poder en red y en alianza. Muchas gracias. Bueno, arrancamos con todo. La verdad que excelente, Mariana, te agradezco muchísimo porque empezaste pateando el tablero, cuestionando justamente y provocando, que era un poco el objetivo del título de esta charla y de estas instancias, como dije al principio, de debate, ¿no? Es decir, esto es la academia y por ende es el ámbito de la discusión. No paro de repetirlo porque a veces nos cuestionamos, por ejemplo, ¿qué tengo que decir? Decíamos nosotras. No, lo que piensan. O sea, lo que tenemos que decir justamente es lo que pensamos, aunque sea distinto a lo que piensa un montón de gente, para provocar el espíritu crítico y el pensamiento crítico sobre cosas que nos pasan, ¿no? Vamos a aprovechar que esto está en simultáneo con quienes están acá en presencia y con quienes están en Zoom para abrir alguna pregunta, algún cuestionamiento o conversación que quieran tener con Mariana en vivo, porque estamos todos muy acostumbrados al on demand, pero después sí no es posible. Así que ya que están acá y escucharon esta conversación, si hay alguna pregunta es el momento para quienes están por ahí, que pueden dejarlo en el chat, en Zoom, o quienes están aquí. ¿Timidez? Sí, por allí, bien. Sí, sí, no, ¿te animás? Decía, hola, ¿se escucha? ¿Ahí la escuchás? Sí, perfecto. Sí. Más que una pregunta, una reflexión, habiendo seguido muy atentamente lo que planteó Mariana, ¿no? Bueno, tengo muchas cosas para decir, pero no quiero monopolizar la palabra, así que básicamente me voy a centrar en esto. Me parece que más que enfrentarnos a ese síndrome de la impostora del cual se habla tanto hoy en día y que yo he participado en otras charlas, como yo soy un poco de la idea de que todo parte desde nuestro interior, lo que deberíamos hacer las mujeres es dejar un poco ese síndrome, lo que yo llamaría ese síndrome de la víctima. No victimizarnos más y partir de la base de que para que esos entornos laborales o el entorno, digamos, en el cual vivimos, porque no solamente el trabajo, ¿no? También nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, para que eso cambie, tenemos que cambiar nosotras internamente. O sea, dejar ese pensamiento de... O sea, el drama está en que si yo pienso que no puedo, si yo pienso que tengo limitaciones por mi condición de mujer, etcétera, 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 el entorno me va a devolver eso. Entonces creo que en lo que tenemos que trabajar, más que, porque en un momento se habla de enfocarnos en cambiar el ambiente laboral. Creo que el ambiente laboral, yo estoy segura, tengo esa convicción. Porque además digo, como contadora pública,
encargada, he tenido y tengo cargos gerenciales también, he tenido que estar al frente de varias personas, mujeres y hombres. Entonces digo, para que ese respeto vuelva, uno tiene que respetarse a sí mismo y dejar esa idea, como repito, de yo no puedo, yo soy mujer, me van a limitar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el enfoque, en resumen, tiene que estar en empoderarnos a nosotras interiormente. Y entonces el entorno nos va a devolver exactamente lo mismo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Alguien más que quiera compartir alguna idea? Sí. Danos un segundo que te vamos a pasar el micro a ver si te escucha Mariana. Está buenísimo que hablemos mucho de liderazgo y las mujeres en el liderazgo y cuestionarnos cosas y aprovechar este día para reflexionar el rol que tenemos. Pero en la industria en la que yo trabajo es como el lejano oeste de la tecnología, ¿no? Blockchain y finanzas descentralizadas. No hay una mujer en 100.000 kilómetros a la redonda. En todas las mesas en las que te sentás con ballenas de Bitcoin a lograrles a aumentar tu total value lock, por ejemplo, en un protocolo, estás hablando, no existe una mujer. O sea, no existe una ballena mujer que se siente con otra mujer. O sea, estás como en el... Existen algunas, pero están como en otra dimensión. Y las mujeres, por ejemplo, que están en Bitcoin y que por ahí tienen una gran cantidad de Bitcoin y pueden mover la aguja, están muy vinculadas al estereotipo, más desde el lado americano, no europeo, pero que mencionaba ella en la mujer anglosajona, rubia, de tacos altos, y que tampoco es como un estereotipo que nos engloba a todas. Pero más allá de... Se sobrevuelan la presentación y obviamente el tiempo no permite entrar en profundidad en un tema que es la política y el liderazgo, ¿no? O sea, la política es un punto central. Y sumando a lo que decía ella, ¿cómo es tu nombre? Janet, me encantaba eso de no victimizarse. Y yo a veces siento, es una percepción muy personal, pero que las mujeres le tienen miedo al poder. O sea, no se postulan directamente al C-Level, ¿no? Yo fui C-Level de un protocolo de finanzas descentralizadas rodeada de hombres. Y es verdad que es difícil, pero si vos no accedes al poder, no podés empoderar a otras mujeres. O sea, yo tomé a una chica en Venezuela en una situación muy compleja, con un enorme síndrome del impostor, que era grosa, simplemente que no lo sabía. Y nada, ella creció en el puesto, y hoy en día yo no estoy en ese lugar y estoy sumamente orgullosa de que pueda liderar a su manera, desde su rol que no es C-Level, algo muy grande que ella fue armando las herramientas, trabajando con otra mujer que sinceramente creo que fui como súper abierta y generosa, y creo que eso es lo que tenemos que hacer las mujeres. Empoderar a otras, pero no desde la palabra de girl power. No, señora, van del ascensor para abajo. Suba, ayude a subir, dele herramientas, y no tengamos miedo a tener roles de poder, porque si no nos ponemos en los roles de poder vamos a seguir hablando viru y no vamos a llegar nunca. Entonces tengamos roles de poder para hacer estos cambios que planteaba Mariana. Brillante. Mariana, ¿querés agregar algo? Porque ya quedó la tensión instalada. Más 1000, eso quiero agregar. Que estoy muy de acuerdo. De hecho, para a mí la temática del poder y la mujer es una temática que me fascina, porque está genera mucha tensión. Y yo también estoy muy de acuerdo. Creo que tenemos que amigarnos con el poder y ocuparlo para el bien, para ocuparlo para que haya más mujeres que ingresen a los espacios que nosotras estamos ocupando. Traspasar el poder, que haya recambio. Estoy completamente de acuerdo. Brillante. ¿Alguna preguntita más antes de arrancar con el panel? ¿O idea para compartir? Por ahí en el chat tampoco, ¿verdad? Bueno, Mariana, te vamos a agradecer muchísimo, pero muchísimo todos los conceptos que dejaste, que ahora los vamos a desarticular todos y vamos a seguir discutiendo. Te esperamos por allí también en la audiencia y espero verte pronto y que puedas visitar Uruguay en algún momento. Sí, tengo un viaje pendiente, pero iré. Bueno, acá tenés un montón de amigas. Gracias, Mariana. Muy bien. Bueno, empezamos ahora con esta segunda parte, con este panel de docentes de nuestro nuevo diploma de especialización en diseño de experiencia de usuario, que estamos lanzando este año, el primer posgrado en esta temática, en experiencia de usuario en Uruguay. Me presento de nuevo porque hay gente que llegó, y a los que están presenciales les digo, se levantan y toman un cafecito si quieren en cualquier momento. Miren que no distorsionan nada de la dinámica.
Mi nombre es Sabrina Bianchi, soy la secretaria docente de la Escuela de Posgrados y Actualización Profesional en Comunicación y Diseño de nuestra facultad. Feliz de ver unas cuantas caras por acá y nombres que he visto por el Zoom de docentes, amigas, alumnas graduadas. Aprovechando este día, es la excusa que nos da este día para discutir temas que nos importan a todas. ¿Saben quién es Mira Murati? No veo muchas caras. Bien. ¿Por acá? Tampoco. Se le pregunté a ChatGPT, esta tecnología de inteligencia artificial generativa que crea textos, que crea canciones, poemas, que responde todo y que está haciendo hoy noticia mundial. Y si algunas no saben qué es, las que están acá se van corriendo en este momento a buscarlo, las que están ahí ya lo van abriendo y se van haciendo una cuenta, donde podemos tener conversaciones muy humanas, ¿no? Es muy difícil reconocer en estos diálogos con ChatGPT que es máquina y que es persona. Me respondió, lo siento, pero no tengo información sobre una persona llamada Mira Murati. Cuestión que Mira Murati no solo es la que lidera los equipos que crearon ChatGPT, sino también DALL-E, que es la inteligencia artificial generativa que crea también imágenes a partir de descripciones de texto, ¿no? Cuando le pregunté quién creó ChatGPT, me dijo, ChatGPT es una creación del equipo de OpenAI, una organización de investigación en inteligencia artificial fundada por empresarios de tecnología de renombre, incluidos Elon Musk, Sam Altman y Greg Brockman. Este precioso ejercicio es para empezar a hablar de estos temas que tienen que ver con visibilidad, con animarnos a asumir el poder, con síndrome de la impostora si no. Y me toca presentar a estas lideresas que nos acompañan hoy. En la punta, María de la Paz Iglesias. María es periodista, está dedicada a UX Writing desde hace 7 años. Fue parte del equipo de diseño en la Wallet Digital Xapo. Actualmente integra el área de producto y tecnología de Pedido Ya y será nuestra docente argentina. También vi que había varias argentinas por acá. Docente de UX Writing, ¿sí? y estrategia de contenido. En el medio, Mariana Barreto. Mariana es Senior UXD, UX Lead en Globant. Es diseñadora industrial, especializada en UX, orientada en habilidades creativas y analíticas para la resolución de problemas. ¿Sí? Va a estar también en el primer módulo de este diploma, en la parte de Research e Investigación. Y Mariana Gil, aquí a mi lado, es diseñadora gráfica. Es una repatriada, porque ha trabajado en Europa durante los últimos 12 años, desarrollándose en el área de UI UX Design, Service Design y Customer Experience. Así que también vamos a sacar jugo de diferencias culturales que puede haber visto en diferentes partes del mundo trabajando. Y como decía Mariana hoy al principio, nuestra Mariana internacional, el ramillete de Marianas y María, esto va a ser un poco confuso, así que vamos a mirarnos, capaz que a los ojos va a ser mejor, porque yo había puesto un código de Mari, Marian, pero ni yo me lo acuerdo, cuando empecé a construir el guión, yo misma me perdí, así que las voy a ir mirando y lo decodificamos. Yo iba a empezar definiendo un poco esto del síndrome de la impostora y la provocación que buscaba el título, pero ya hablamos abundante de esto por las dudas de si alguien no lo tenía claro. Así que arranco con ustedes en esa primera impresión de qué piensan, cómo lo han vivido y si se identificaron en algún punto con alguna de las tensiones que se generó con este tema. A tu pregunta, si alguna vez me sentí identificada con el síndrome de impostora, justo me pasó hace una semana cuando me invitaste a esta charla, esa vocecita apareció y dijo, ¿por qué vos? No es esa voz, lo describo como una vocecita que se escucha de fondo que te va diciendo como, ¿por qué vos? ¿Estás segura? ¿Te lo mereces? No sé si atribuírselo, lo decían por allá, de la victimización seguramente, y eso es más tal vez una característica personal propia de cada uno, que bueno, lo trabajaré en terapia, lo estoy trabajando de hecho, pero creo que también hay un tema en la sociedad que nos invita a veces a ponernos en ese lugar, nos podemos correr, tratar de no tomar ese rol, pero bueno, es un camino que estamos recorriendo entre todas, nos estamos apoyando entre todas a no hacerlo, pero
pero creo que las organizaciones también pueden ayudar en ese contexto, y sin duda que tener más, como decía ella, más líderes femeninas, mujeres que estén compartiendo las mismas realidades, también nos van a ayudar mucho a corrernos de ese lugar o a entender o a cambiar un poquito la realidad, ¿no? Porque en mi caso yo soy madre y muchas veces mi síndrome de impostora en el área profesional viene por el lado personal, ¿no? En realidad puedo hacer esto profesional, pero estoy dejando de lado y estoy fallando, ¿no? Esta idea social que tenemos de que podemos con todo y deberíamos poder con todo. Entonces creo que desde ese lado, si podemos construir con liderazgos femeninos que se pongan en nuestro lugar también y que compartan las mismas situaciones y realidades, va a ser mucho más fácil sobrellevarlo y salir de ese lugar y abrazar el poder, como decían las chicas por acá. Excelente. ¿Por ahí? Por acá también, en realidad, es algo que ha sucedido siempre y que está bueno también empezar a hablarlo, porque a mí lo que me trae es que por muchos años tenía el síndrome de la impostora, pero no lo sabía. Y recién cuando empezamos a hablar sobre la situación, empiezo a pensar para atrás y digo, entonces estuve años sintiendo, lo que sentía era esto. Y nada, está bueno como visualizarlo, porque por ahí muchas personas que hoy en día están pasando eso, que empiecen a verlo desde un lado más amigable consigo mismas. Y también traigo la experiencia de que los días previos a la charla, hace unos días le pregunté a mi madre si entendía cómo se llamaba el nombre de la charla, impostoras. Y su respuesta fue, yo pensé que le tenía que explicar el síndrome de la impostora, su respuesta fue muy sencilla. Me dijo algo así como, bueno, me imagino que es que los trabajos que antes hacían los hombres ahora lo hacen las mujeres. Y me dejó de cara porque dije, no le tengo que explicar un montón de esto, pero también lo que me trajo fue algo interesante, que es que desde el lado de esto también de lo que decían de la victimización, de verlo desde un lado más sencillo, que también nos ayuda a ser amigables con nosotros mismas. De bueno, lo que estamos viendo hoy en día tal vez es una consecuencia de un cambio social que atravesamos durante muchos años y que ahora lo estamos viviendo así. Y bueno, eso. ¿Por ahí? Sí. Bueno, si va a ser redundante, sí. Mira, te agrego un poco lo que decía hoy, y es, en tu experiencia internacional, contanos un poco en qué países estuviste, qué estuviste haciendo, y qué diferencias culturales viviste respecto a esta situación de la mujer en el poder o la mujer frente al liderazgo en una industria digital, digamos, con la que trabajaste. Bueno, estuve viviendo parte en Londres, después en Budapest y en Suecia. Diferentes momentos y de mi vida. También fui mamá en esa experiencia, así que también ayudó a que varias cosas llevaran mis decisiones y movimiento profesional para el lado de UX y estrategia y planificación. Creo que la dificultad de la mujer dentro del ambiente digital y de la tecnología es muy tangible. Notas muchísimo donde hay empresas que son muy grandes, que es muchísimo empoderamiento masculino y te hacen sentir esa presión. Mucho más latina, mujer latina en un ambiente digital es bastante notorio. Sí, sí. ¿Anécdotas que valga la pena? Anécdotas, por ejemplo, entré en un proyecto donde eran 15 profesionales ingenieros, hombres, en Suecia, y trabajaba con un equipo de 10 en Japón. Eran todos hombres, ni una sola mujer, y Japón puntualmente tiene la dificultad primaria de dirigirse a las mujeres en un ambiente laboral. Por lo general las mujeres se sientan en los costados, en las paredes, no en la mesa central de las reuniones. Y nada, yo era la encargada de UI UX, era la única que respondía en el área. Yo estaba manejando un equipo de 15, trabajando conjuntamente con ellos, y no había forma de que se me dijeran. Entonces fue una meta muy personal empezar un proyecto, y después de 2 años que los jefes de Japón me miraron a la cara y me dijeron, Mariana-san, muchas gracias, y aseguraran que mi trabajo haya sido reconocido. Pero mucho trabajo y mucha dedicación después de 2 años. Tenemos los pelos de punta. No sé si le pasa a todas. Es muy notorio, es muy así. Bien, bueno,
nada, la verdad es que empiezan a ver como caras haciendo así cuando hablamos, y ese es un poco el efecto, ajá, de me reconozco, que en definitiva busca también visibilizar estos temas. Hay como una cadena, un circuito entre visibilidad y modelos de rol que en muchos casos no podemos romper, y como decía Mariana hoy al principio, ¿no? Cuando vemos un evento lleno de hombres donde no hay ninguna mujer, por lo menos cuestionarnos de por qué eso está pasando y qué consecuencias tiene que eso siga sucediendo, porque en definitiva es el círculo que al final no empodera a las nuevas líderes niñas que no ven modelos de rol en donde identificarse. Y entonces esto de abrazar el poder pasa todavía a tener un propósito más fuerte, que es mirar el futuro de las mujeres en los roles de liderazgo. Vamos a adentrarnos un poquitito en la era digital, ¿no? Incluso la propia inteligencia artificial con la que comenzamos hablando en esta charla, en muchos casos, como vimos, nos devuelve de la información que recibe, por ende aprende de los patrones culturales, y en definitiva el peligro más grande es que se perpetúen sesgos a partir de ese propio aprendizaje. Vamos a mirar un poco con cuidado también ese territorio. Desde la educación seguimos luchando a nivel global con algunos paradigmas que son históricos, ¿no? Mujeres, letras, humanidades, hombres, tecnología, negocios. Por acá hago la pregunta, ¿a qué nivel la brecha digital es una amenaza o una oportunidad para las mujeres uruguayas en este territorio de la economía digital y las disciplinas que tienen esta fuerte impronta digital? ¿Quién responde? Nada, es una pregunta muy compleja. Yo creo, me gustó porque mencionaste a ChatGPT y no me canso de recibir consultas sobre eso, preguntándome, ¿estás buscando trabajo en LinkedIn? No, pues te vas a quedar sin trabajo. Yo soy UX Writer y ChatGPT básicamente hace mi trabajo. Y en un momento dije, me voy a poner a ver, o sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, realmente, o sea, si va a ser exactamente lo que hago yo, ¿cómo voy a hacer? Y ahí entró, digamos, algo que va mucho más allá de lo que, y hablabas vos del sesgo que puede llegar a tener la inteligencia artificial y la importancia de que las mujeres nos involucremos en la tecnología. Y ahí creo que es la responsabilidad, porque digamos, estos algoritmos que van aprendiendo, que van creando estas nuevas inteligencias, corremos el riesgo de que se basen en datos, en experiencias y en productos basados en mentalidades mucho más masculinas, que son las que nos gobiernan hoy de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos para involucrarnos y para involucrar la perspectiva femenina en la construcción de estos productos, ¿no? Y creo que esa es una buena discusión también, digamos, un buen argumento para ir de nuestro lado y decir, bueno, económicamente conviene que se le agregue a los productos esta visión femenina, porque creo que con más tiempo las mujeres vamos a empezar a exigir productos que respondan a nuestras necesidades como mujeres. Justo fui a una charla de diversidad hace poco y hablaban sobre un tema que me pareció súper interesante, un estudio que hicieron en Estados Unidos, que había salido el año pasado, que las mujeres tienen 70 y pico % más de probabilidad de lastimarse mal en un accidente de tránsito que los hombres. Y esto era porque los dummies, los muñecos que usan para hacer testeos en los autos, son basados en la anatomía masculina. Entonces, el impacto del accidente iba a ser distinto. Entonces, además de que los ingenieros en su mayoría en la industria automotriz son varones, encima los testeos que exigían las regulaciones no requerían que los muñecos tuvieran que ser basados en anatomía femenina, con masculina alcanzaba. Entonces, qué importante es la perspectiva femenina en el diseño digital. Ahí como que lo empezamos a dimensionar desde ese lado también, el impacto en la salud. Lo mismo pasa en la salud. Entonces, digamos, esta brecha hoy es una responsabilidad, lo veo como una responsabilidad de las mujeres de empezar a inclinarnos, a abrir los ojos, a entender que tenemos la necesidad de exigir productos y para poder exigirlos tenemos que involucrarnos y ayudar en la creación de esos productos. Por eso también, bueno, barrer con estos estereotipos, ¿no? De quién debería estudiar qué
qué carreras son para quién, y empezar a abrirlo y ayudar con el liderazgo y con el ejemplo de que podemos estar en cualquier área del producto, de la tecnología. Hay algo para agregar. Sí. Hay un estudio puntual que se hizo de lo que es la esencia del ser humano, la biología del ser humano, que la mujer está muy tirada a la parte más vinculada con el ser humano, las conexiones, el diálogo, el vínculo piel a piel. Y el hombre está mucho más vinculado a la parte de la tecnología, los números y la objetividad de las profesiones duras, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros como mujeres tenemos que romper esa barrera y demostrar esa participación, esa vinculación dentro de las áreas que realmente forman parte de la esencia de romper las barreras y marcar la diferencia en lo que estamos proyectando para las próximas generaciones que se vienen y marcando camino para adelante, ¿no? Cómo generar esa diferencia de quebrar esos estudios que son muy, ¿cómo decirlo? Sí, que fragmentan, Sí, digamos. estipulan demasiado a algo que nosotros realmente podemos marcar la diferencia. Entonces, ¿Cómo manejamos frente a ese sí, estigma marcar biológico, cultural y que en definitiva, bueno, marca las sendas en futuras generaciones? Mariana, es otro punto de tensión este. Mariana, ¿nos puede llegar a liderar un robot en el futuro? Bueno, qué tema. Creo que nada, estamos frente a una situación donde está cambiando un poco todo, y es súper importante también como amigarse con eso, ¿no? Entenderlo desde el lado de que nos va a ayudar y que toda la inteligencia artificial viene a ayudarnos si lo utilizamos de buena manera también. Un poco lo que decía ella, que bueno, también nosotros somos quienes estamos alimentando la inteligencia artificial. Entonces, en cierta medida, lo que nosotros le pidamos, la inteligencia artificial es como una masa madre, por decirlo así. Nosotros lo vamos a alimentar, con lo que nosotros le alimentemos es lo que va a crecer y de dónde va a aprender. Entonces, evidentemente, eso va a seguir evolucionando para donde nosotros querramos que evolucione. Pero sí, en cierta medida, hay determinados roles o determinadas cuestiones que a mí me generan dudas si en verdad en algún momento se van a poder realmente sustituir. Sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad humana de relacionamiento y de como habilidades más soft, por decirlo así, blandas, que nosotros a una inteligencia artificial le podemos pedir que lo que hoy en día estamos haciendo manualmente lo haga de forma automática, como esto, ¿no? que decías del chat, que bueno, todo el mundo ahora ya lo usa como un juego de pedirle determinada imagen y ver a ver qué es lo que te resulta de todo eso. Pero a lo que tiene que ver con el liderazgo, que no solo implica habilidades técnicas, sino también blandas, ahí es donde me genera la duda si en verdad la inteligencia artificial va a poder lograr hacerlo, porque ahí es donde se da el vínculo humano-humano, que es muy particular y muy importante. Así que desde mi punto de vista no lo sé, pero creo que no. Bien, y ya nos metemos en el territorio que también estaba en el título de esta charla, que habla de liderazgo y habilidades blandas. Y corresponde empezar a definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo de habilidades blandas, o de habilidades blandas en particular. ¿Alguna quiere contar de qué hablamos con esto? Bueno, habilidades blandas, como yo lo entiendo, tiene que ver con, no con las, por ejemplo, si vos eso es algo que le vas a pedir a una persona que vas a contratar, no tiene tanto que ver
con la disciplina en sí. Por ejemplo, vamos a pensar en un profesional de UX, no tiene que ver con cómo esa persona se desenvuelve en la disciplina, qué conocimientos tiene, sino cómo utiliza esos conocimientos para desenvolverse con el resto del equipo, con sus líderes, con sus stakeholders, cómo puede presentar, por ejemplo, un trabajo que tiene pensado, una idea, cómo se comunica, etcétera. Bien, sí, entendemos por liderazgo de habilidades blandas esta capacidad que tiene el líder de comunicar visión, ¿sí? De aspectos que tienen que ver más con la conexión emocional, ¿sí? Con motivar equipos de trabajo, esencia del líder y del liderazgo. Y acá la pregunta que te hago, Mariana, es, ¿sentís que después de la pandemia esto todavía tomó, por ejemplo, más relevancia con todos los aprendizajes en el mundo del trabajo que nos trajo la pandemia? Sí, creo que está mucho más potenciada porque estar remoto lleva una distancia, te desconecta muchísimo de la gente. El vínculo y la comunicación física es muy importante en el momento de comunicarse, de hablar, de entender los gestos, de poder leer a la persona realmente como es. Si empezás a investigar los gestos realmente de lo que hacen, te vas a dar cuenta si te está diciendo algo de verdad, si no, el tono de voz. Todo eso conlleva un vínculo global de una comunicación de una persona a otra. La pandemia alejó muchísimo eso, generó una distancia bastante grande donde el esfuerzo es doble, Y además triple. una altísima hipersensibilidad de todos, ¿verdad? Sí, por el aislamiento, por la falta de vínculo, por la falta de desahogo, por la comunicación con el mundo, con la gente, con las actividades, salirse de la rutina. Creo que sí, que estábamos esforzándonos muchísimo más. ¿Te veo con ganas de decir algo o me confundí? Sí, en realidad, sumar a eso que justo que hablas de la pandemia, también es loco porque por un lado se realza la necesidad de estos skills soft porque bueno, cambia la relación, cambia la forma de trabajar, pero por otro lado, las mujeres se vieron súper afectadas en la pandemia, y muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar, entonces en ese momento en donde era necesario, es justo cuando la mujer se ve más golpeada porque tiene que atender otras cosas en la casa, en la pandemia, bueno, se desconfiguró todo, entonces ¿cómo hacemos para recuperar en un terreno en donde pasa a ser importante algo que la mujer, y cuando charlamos antes entre nosotras hablamos un poco del superpoder o esta diferencia biológica tal vez hacia una propensión más soft, más de prestar atención con la intuición, con la empatía más desarrollada a nivel biológico, cómo también eso puede potenciar para que la mujer pueda reincorporarse al ámbito laboral, todas esas mujeres que a nivel mundial tuvieron que dejar de trabajar. También, por mi experiencia, ¿no? Yo pasé la pandemia del otro lado del mundo, en Suecia, donde era uno de los países donde se estaba estigmatizando de ser revolucionario, de hacer las cosas todo contra la corriente. Y es uno de los países que apoya muchísimo a la mujer y apoya muchísimo al hombre, como individual y como equitativo. Creo que el entorno político y el país donde vivimos a nivel cultural es muy importante que apoye a la mujer, que ayude y que potencialice realmente cada una de nosotras como individuales poderosas dentro de un ecosistema de trabajo laboral. En Suecia lo que se hacía era apoyar rotundamente a la mujer y al hombre en un nivel equitativo y la pandemia no afectó tanto. Entonces, vos veías a las mujeres trabajando y a los hombres con los cochecitos afuera sin ningún tipo de problema, equitativamente. Entonces, fue un buen apoyo, fue un buen apoyo. Ahí está. Voy a explicar un poquito lo del superpoder y tiene que ver con una mirada de que teóricamente las mujeres hemos estado en roles vinculados justamente a estas habilidades blandas, ¿sí? En roles que tienen que ver con recursos humanos, con educación, con salud, servicios sociales. Entonces, si en un momento donde estas habilidades blandas son altamente valoradas en los roles de liderazgo,
entonces este superpoder pasa a tener un estatus de oportunidad, ¿sí? De momentum para el liderazgo femenino. Y eso era un poco lo que debatíamos como posibilidad, ¿no? Si es un estigma o es un superpoder que tenemos que trabajar. ¿Llegó nuestra hora de liderar? Sí, pues sí. Sí, creo que, o sea, por un lado sí, pero eso no quiere decir que no podamos como mujeres abocarnos a otras carreras, otros roles, etcétera, y que al mismo tiempo, por más que biológicamente, digamos, podamos tener una apertura más para el lado de lo empático, del entendimiento de las emociones, no quiere decir que eso también no lo podamos ayudar desde el lado más masculino a que también eso también lo puedan tomar y entender, ¿no? Que el liderazgo tanto para mujeres como para hombres sea súper empático y que atraviese las habilidades blandas. El poder, digamos, de contagiar, ¿sí? No solo modelos de rol para futuras generaciones de niñas potenciales líderes, sino contagiar un estilo de liderazgo femenino que no es exclusivamente de mujeres, que es un nuevo estilo de liderazgo mucho más empático, con este tipo de variables incluidas, ¿no? Correcto. ¿Algo? Bien, bueno, siendo las 9:30 de la mañana, vamos a adentrarnos en la disciplina en la que ustedes trabajan, ¿sí? Intentando vincular todo lo que hemos conversado en cuanto a liderazgo, en cuanto a habilidades blandas y la industria del diseño de experiencia de usuario y la industria tecnológica en general. Vamos a explicar básicamente qué hace un diseñador de experiencia de usuario. ¿Quién se anima? Bueno, dale, tuyo, todo tuyo. Por favor. No. Experiencia de usuario es el enfoque, ¿ah? Desde un punto de diseño a el pasaje de ese usuario, de ese cliente dentro de un ecosistema de un producto, ¿ah? Es generar que ese camino recorrido logre sacarle lo mejor de él y logre vincularlo con el producto con la mejor experiencia posible, donde no te das cuenta de absolutamente ningún gap, salto. ¿Alguna otra agregado a la definición? No, bueno, los perfiles, podríamos contar que los perfiles que están adentro de UX, tenemos, bueno, diseñador, diseñadora de experiencia de usuario, que son las chicas. También tenemos UX Writer, que es el caso de mi disciplina, y es todo lo que se encarga del contenido de un producto digital. Y después tenemos UX Research, que es todo lo que es investigación, la disciplina que trae la voz de la persona a las mesas de discusión en la construcción de esos productos, es entender, bueno, cuáles son las necesidades, qué problemas estamos tratando de solucionar y cómo vamos a hacerlo. Es importantísimo tener la voz de la persona presente en esa construcción. Sí, vale aclarar que también depende mucho el tipo de empresa, el tamaño de la empresa, si es una empresa de producto, el tipo de producto, etcétera, de cómo va a ser este rol. Estos son los clásicos roles que se dividen, pero muchas veces el rol es híbrido, en donde le toca al diseñador hacer todos estos steps, digamos. Pero bueno. Bien, y estamos hablando de una disciplina joven en términos históricos relativos, todavía en fase de solidificarse, digamos, que además tiene algo en particular que es como un vínculo entre los dos cerebros, ¿no? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, en cuanto se dice que es como una cruz entre el arte y la ciencia, digamos, y hoy hablábamos justamente de perspectiva de género en profesiones. Entonces, ¿cómo ven ustedes y justo hablabas de mirar LinkedIn para conseguir trabajo después de ChatGPT? Hay una web que les invito a explorar porque me pareció fascinante, que se llama Will a Robot Take My Job?, donde uno puede jugar a poner disciplinas más creativas, ¿no? Entonces, si uno pone, yo jugué con docencia, me dedico a la docencia, hay 20% de probabilidades de que un robot se robe mi trabajo. Pero si pongo músico hay 4% de posibilidades de que un robot se robe mi trabajo. Entonces, si pensamos en el futuro del trabajo y en las
nuevas disciplinas y en las oportunidades que tenemos a la hora en esta escuela de posgrados. Trabajamos mucho sobre la proyección de carrera de cada profesional, porque cuando uno decide un posgrado está tomando un camino, imaginándose de cada 10 años dónde quiero estar, qué es lo que quiero hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro de esta disciplina y este cruce, digamos, de miradas? ¿Qué posibilidades hay de que un robot le robe el trabajo al UX designer? En mi caso, a veces también me preguntan, bueno, estás todo el día escribiendo, sos UX writer, estás todo el día escribiendo, y la verdad es que si tengo que decir un porcentaje del tiempo que estoy escribiendo, debe ser el 1% de lo que hago en mi trabajo todo el tiempo. Entonces, digamos, y ese es el resultado del chat GPT, por ejemplo, el resultado de lo escrito, ¿no? Pero hay mucho, otra parte es de entendimiento, y el entendimiento es reunir voces, es ser nexo, es escuchar, es analizar, es bajar a tierra, es traducir. Y ese trabajo analítico que requiere mucho de soft skill, pero también requiere mucho de, bueno, de experiencia, de conocimiento, de la disciplina, se construye, y no se construye en un segundo, se va construyendo a lo largo de una iniciativa, se va construyendo con la experiencia de iniciativas previas, de trabajos previos. Entonces creo que, a ver, podemos predecir si nos va a reemplazar. Puede ser que reemplace a un nivel genérico, pero creo que las empresas que sigan queriendo tener como su propia identidad, su propio camino marcado y entendido y targeteado a su audiencia, va a seguir necesitando de nuestras cabezas por ahora, ese poder de relación entre conceptos, entre necesidades y entre disponibilidades, que por ahora creo que lo estamos pudiendo hacer desde nuestro lado mejor que un robot. Ese por ahora me da miedo. Bueno, no me animo. Bueno, justo el otro día en el trabajo estábamos debatiendo eso entre todos los de diseño. Y nada, un poco, por lo menos desde mi perspectiva, pienso que como en UX y así también en producto, tenés el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué le voy a pedir a este producto? ¿Cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde va? Y después cómo lo hago, cómo lo construyo, etcétera. En el cómo hay un montón de cosas, pero me voy a centrar solo en la parte de UX, ¿no? No tanto en el desarrollo del producto en sí. Entonces, por ahora lo que yo veo que la inteligencia artificial puede llegar a sustituir en el cómo el detalle de ese cómo. Es decir, si hay cosas que yo las tengo que hacer, como decía hoy, manualmente, de forma reiterativa, repetitiva, eso puede ser que la inteligencia artificial yo lo entrene para que lo haga de una forma rápida y a mí me ayude a cortar tiempos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación y hice un montón de entrevistas y después las tengo que procesar, resumir, achicar, eso me lleva un montón de tiempo, pero puede ser que eso, la inteligencia artificial me ayude a hacerlo muy rápido y tirarme un resumen de lo que pasó en esa entrevista. Pero ahora, ¿qué hago con eso? O sea, después que tengo ese resumen y me voy a construir ese producto y el pienso, eso no creo que sea sustituible, porque es algo que nos lleva mucho tiempo también a nivel como disciplina, entenderlo, tener la experiencia de entender hacia dónde voy a ir, poder construir hacia ahí, y creo que eso va a ser el futuro del valor de todos los profesionales. Te engancho con esa palabra valor, me parece excelente y conecto con lo que dijo Mary por ahí. Creo que el usuario en particular se está transformando en un usuario exigente. Los niveles de requerimientos que está pidiendo son mucho más altos que antes. La tecnología, el mundo, toda la evolución que venimos teniendo está llevando para eso. La pandemia ayudó muchísimo. El estar exigiendo que las cosas te funcionen a distancia ya es como no puede ser que no funcione, ya es imposible no tener eso. Entonces, creo que las habilidades blandas y UX en particular, que está muy vinculado con la empatía y la conexión con la necesidad del usuario, son valores que agregan una etiqueta única. Y yo creo que ahí la inteligencia artificial va a tener que competir y le va a faltar un rato para poder llegar. Bien. Yo tengo una última pregunta antes de abrir a preguntas de ustedes, o sea que vayan pensando alguna cosa que quieran conversar o dejar en el aire para pensar, ¿sí? ¿Cuál ha sido la experiencia de usuarias del liderazgo en sus
trayectorias profesionales. Esta es la parte terapéutica de la charla de cierre. ¿Quién empieza? Bueno, mi liderazgo es reciente y es diferente tal vez. Tuve experiencias en distintas áreas, estuve trabajando mucho en comunicación y en marketing y ahí sí encargada de equipos de comunicación, específicamente en UX. Mi liderazgo fue más de mentoreo, si se quiere, por bastante tiempo. Identificar, digamos, perfiles que hacían lo mismo que yo y identificar dónde podía ayudar, dónde podía acompañar. Por cómo se dan los equipos en UX, muchas veces tal vez no hay un referente de la misma disciplina repetido, digamos, en el equipo. Entonces, a veces, digamos, los que están arrancando en la carrera pueden sentirse un poco solos. Entonces, mi rol fue un poco de acompañamiento. Me tocó mucho trabajar con mujeres, tuve un equipo de solo chicas y bueno, me encantó porque era como una sororidad y nos sentábamos a charlar mucho, a compartir los problemas y muchas veces surgían problemas relacionados a cómo era trabajar en tecnología siendo mujeres. Y bueno, más recientemente ya más de liderazgo a nivel técnico, en la disciplina específicamente y bueno, en un equipo un poquito más grande, pero es reciente de mi lado. Muy bien. Bueno, desde mi lado, empecé muy estilo impostora. La verdad que mis primeros años, que fueron como en el 2015, por ahí, fueron como hoy en día, en ese momento pensaba, tuve suerte, porque bueno, es muy impostora pensarlo así. Entonces, en el momento no sabía que era líder y que estaba ayudando a un montón de personas hasta que en un momento se hizo formal el rol y ahí empezó a suceder. Obviamente que los primeros años fue como a los ponchazos, por decirlo de cierta manera, aprendí sobre el camino y sobre los errores también. Hubieron un montón de errores y de situaciones que me marcaron y me marcaron el camino y también en ese momento no tenía mujeres líderes a las cuales visualizar y tomar como ejemplo, porque todos mis líderes de todo el área eran hombres y era muy difícil tomar como referencia eso, porque no siempre vas por el mismo lado o tomarías las decisiones de igual manera. Y bueno, en ese sentido después me fui profesionalizando, haciendo cursos, observando también, cuando empezaron a surgir más mujeres líderes, observando cómo se comportaban, charlando, acercándome a otras mujeres y en otros entornos, no solo laborales, como para entender cómo lo hacían. Y bueno, y algo que me ayudó mucho también fue en un momento empezar a entenderme a mí, hacer mucho terapia de autoconocimiento, terapia, digamos, tradicional, pero también alternativa, no sé si llamarla alternativa, pero de biocodificación, constelaciones y todo eso, como para poder entenderme a mí cuáles eran mis debilidades y mis fortalezas y entender cómo mis debilidades podían ser una oportunidad de mejora. ¿Y por qué eran mis debilidades? Porque tal vez yo las quería cambiar y no podía, entonces si entendía mi contexto y de dónde venía y cómo había llegado a ser la persona que era, eso me iba a ayudar. Y eso también lo empecé a trasladar, una vez que empecé a aprender eso de mí, lo empecé a trasladar a los equipos, ¿no? Empezar a visualizar a las otras personas desde esa empatía de, bueno, se ve un conflicto en algún equipo, ¿por qué estaba sucediendo? O por qué esa persona podía llegar a comportarse de esa manera. Y eso también me ayudaba a no sufrir tanto el conflicto, a entender a la otra persona, pero aprender a negociar. Y eso creo que fue lo último de estos últimos años que he aprendido, es a negociar en los equipos internamente, pero también externamente, ¿no? De que por un lado vos tenés esta cuestión de la empatía y de entender a las personas, pero por otro tenés objetivos claros y duros que tenés que trazar con un equipo. Entonces, ahí es donde se interrelaciona todo eso y donde, bueno, está lo complejo también del liderazgo. Interesantísimo. Placer. Bueno, mi situación con el liderazgo fue un poco, me dieron la oportunidad. Eran dos mujeres, una rusa y una de Siria, y me dieron la oportunidad de trabajar en proyectos y vieron mi potencial. Y ahí empecé a desarrollarme
de una manera súper cómoda, sintiendo su apoyo, sintiendo su mano y sintiéndolas al lado, ¿no? Y ahí me abrieron otras puertas para otros managers donde me empujaron directamente al UI UX con muchísima más fuerza y nada, por supuesto los ponchazos, como decía Mariana, intentando aprender en la marcha también cosas que uno iba viendo, que a nivel cultural era completamente diferente de lo que uno estaba acostumbrado acá en Uruguay, y enfrentarse a gente con, no sé, kilómetros y kilómetros de currículum, que decías, esto no puede ser, ¿qué está pasando? Entonces, nada, el perder un poco el miedo a equivocarse y ir para adelante y confiar un poco en uno misma, ¿no? Me quedo con ese a los ponchazos o el equivocarse, simplemente también para contar desde la academia por qué estamos apostando a la formación profesional en esta disciplina, especialmente en un nivel de posgrado donde es mucho más común que existan propuestas de posgrado, lo hemos visto históricamente, más en las ciencias duras y no en las disciplinas nuestras de las industrias culturales, creativas, del diseño, de la comunicación. Entonces, desde esta Facultad de Comunicación y Diseño de ORT estamos haciendo una apuesta a la menos ponchazos y aceleración, digamos, de las carreras de nuestros profesionales, a su vez, bueno, equivocarnos menos y descubrir todo nuestro potencial, trabajando en equipos, como hablábamos hoy, es una disciplina muy multidisciplinaria, y lo que nos está pasando en la conformación de esta primera edición del posgrado también, es decir, están viniendo de todas las disciplinas, diseño, comunicación, sociología, psicología, de sistemas, arquitectura. Entonces, esperamos poder replicar en clase lo que también pasa en la industria, que es un trabajo muy multidisciplinar. Este posgrado que les decía está comenzando el 18 de abril y tenemos un programa de actualización de 3 meses que está empezando a mitad de año. Así que nada, dependiendo un poco de los perfiles y necesidades o inquietudes académicas de cada uno, están planteadas estas propuestas. Ahora sí, unos minutitos para alguna pregunta más. Tanto puede ser por el chat de Zoom como las que estamos por acá. Ideas que quieran dejar en el aire. Adelante. Sí, buenos días. Quizás por ser la primera en presentarme ahorita, omití algunos datos, ¿no? Yo soy cubana y llegué hace poco acá a Montevideo, hace poquito, 2 meses, todavía no llego. Yo soy licenciada en Conservación y Restauración del Patrimonio, como decía Sabrina, bastante diversidad acá. Y provengo entonces del mundo de la restauración, me especializo en restauración de pintura de caballete, los museos. Trabajaba en el Museo Nacional de Bellas Artes en Cuba y me he identificado muchísimo a lo largo de toda la mañana con toda la plática, principalmente porque también en el mundo del arte, en el mundo de la restauración y de la conservación, existe mucha masculinidad y también muchos criterios impuestos desde esa masculinidad, y para las mujeres llegar a acceder a estos contextos y a liderar a veces no es tan sencillo. Primera, por todos los años que lleva, ¿no?, de acumulación de todas estas opiniones, criterios y puestas en práctica. Y a mí me tocó una experiencia que me recordaba mucho a la de ustedes, no desde mi punto de vista de líder, sino de una compañera de trabajo. Éramos un equipo donde habíamos igual, hombres y mujeres por igual, pero éramos liderados generalmente por hombres. O sea, museo liderado por hombres, departamentos liderados por hombres, oficinas lideradas por hombres. Y me tocó compartir entonces en mis últimos meses en Cuba que todo eso comenzó a cambiar. De momento, los departamentos comenzaron a ser liderados por mujeres. En específico, mi departamento empezó a ser liderado por una compañera de trabajo, amiga personal, y empezamos a compartir también con otras compañeras que también éramos restauradoras, y comenzó a cambiar un poco como que la mentalidad. Eso no significa que echar a un lado, ¿no?, todos los criterios que hasta el momento habían acontecido, ¿no? Pero comenzaron a verse manifestaciones diferentes de las formas de hacer, ¿no?, y de cómo congeniar en ello. Pero a mi compañera que comenzó a liderar sí le pasó algo parecido a esto de este comportamiento de la impostora, ¿no? Como que ella no sabía cómo
si realmente daba la talla, por decirlo de alguna manera, en el puesto que le habían asignado por ser jefa de un departamento, por llevar adelante todos estos criterios y cómo ponerlos en práctica. Entonces, a veces yo sentía como que se sentía cohibida de ciertas reuniones o dar ciertas opiniones porque qué dirán, y los jefes son hombres, y yo soy mujer, y cómo lo hago. Y bueno, poco a poco lo fue superando. Entonces, por eso esta charla me recordó mucho a mi ambiente laboral, a lo que se ve y cómo podemos cambiar eso. Entonces, orgullosa de haber podido participar y de haber compartido con ustedes este tiempo, y muchas gracias. Solo eso, compartirles. Genial. ¿Alguna otra allí en el fondo? Hola, buen día. En realidad, bueno, me llamo Kiara, me presento, que llegué un poquito tarde. En realidad estaba como intentando conectar todas las cosas que venían diciendo, las participaciones de las compañeras y la presentación de Mariana exterior. Y me quedé mucho con el slide que decía que el liderazgo es político y el diseño también. Y creo que vivimos en un país donde decir política es un poco medio mala palabra, porque se asocia mucho a política partidaria y no. Entonces es como muy interesante plantearse cómo queremos ejercer el liderazgo, no solo ejercerlo. Yo estoy kilómetros atrás del liderazgo todavía, pero ahí vamos. Y me queda mucho con lo que dijiste vos del elevador, ¿no? Porque siento que además de las cuestiones de género, hay otras que se suman a este síndrome de la impostora, más bien impuesto muchas veces, ¿no? Como decía Mariana, de que tenemos una profesión que solo se puede estudiar si la pagamos, ¿no? Entonces, de repente tenemos la próxima genia de la industria en un lugar carenciado que no tiene ni idea de que existe, pues se está preocupando de cosas mucho más básicas como que comer. Entonces, sé que hay organizaciones muy saladas de mujeres que se dedican a llevar las disciplinas a otros contextos, y no quiero caer en el cliché de un gran superpoder requiere una gran responsabilidad, pero un poco por ahí, ¿no? Y un poco dentro de ser idealista, que creo que es un poco también nuestra profesión de intentar cambiar el mundo, ponerle en tierra las cosas a las personas usuarias y como dejar esa reflexión por ahí de qué podemos aportar nosotras a nosotras. Creo que todas tuvimos la oportunidad, a las mujeres que no han tenido aún esa oportunidad, pero que seguro la podían aprovechar. Nada más eso. Muchas gracias por la chance. Me encanta lo que decís y sí que es cierto que también este compromiso social que supone cualquier actividad profesional que tenga parámetros éticos claros, también lo trabajamos muchísimo desde la escuela de posgrados, en el sentido de tener claro que todas las decisiones que tomamos, y si estamos hablando de diseño de experiencia de usuario, tienen un impacto en el entorno. Y por eso también en el debate académico de la construcción del propio posgrado decíamos, bueno, la materia ética primero. O sea, le pusimos al principio, antes de empezar a diseñar, para tener la reflexión previa que tiene un profesional que tiene una madurez académica y personal distinta cuando está en estudios de estas características, bueno, desarrollarla en equipo antes de empezar a hacer, ¿no? Pensar antes de hacer. Así que me encanta todo lo que dijiste. ¿Por acá alguna otra cosa? Tenemos... Sí. Nada. También presentarme un poco como ella. Yo soy de Brasil y me vine a Uruguay porque gané un fondo de la ANI, de la Agencia de Innovación acá. Yo vengo del mundo del cine, soy totalmente de humanidades, estudié historia, pero me metí con eso de innovación porque creía que podía, no podía más hacer manualmente, analógicamente, cosas que me parecían que la tecnología me podía ayudar, y eso me inquietaba mucho y quería desarrollar eso. Entonces inventé un proyecto un poco instintivamente y me gané un fondo del año y me vine para hacer eso. Pero la verdad que no tenía los skills de tecnología para hacerlo, necesitaba partners tecnológicos para hacerlo y me costó muchísimo. Y nada, o sea, es de verdad una lucha, o sea, el encuentro entre el mundo de las humanidades con el mundo de las ciencias duras es un encuentro muy, muy duro, o sea, muy cruel, y claramente es mujeres versus hombres, o sea, porque cuando llegué acá, todos mis compañeros del mismo fondo que gané, todos mis compañeros eran varones
de ciencias de ingeniería con menos de 30 años. Yo era la única mujer de humanidades de más de 40, imagínate, era como una cosa muy, muy loca. Pero o sea, es una pelea cotidiana. Y tuve que cambiar mi proyecto para adaptar un poco, o sea, hoy estoy tratando de lograr escalabilidad sin tener tanta tecnología, haciendo cosas que yo puedo hacer con mis propios medios para no depender tanto de los hombres que me cobran una fortuna por su tecnología. Entonces, o sea, es como tratar de ingeniarse para hacerlo de otras maneras hasta que se encuentren los medios para lograr hacerlo, ¿no? ¿Y cómo es tu nombre? ¿Ah? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Ana Luisa Beraba. Ana, ahora estoy en el tomando un CEO de la café, andás a ver si no proyecto. encontrás socias para lo que estás haciendo. Sí. ¿Alguna otra opinión o comentario? Bien, entonces cumplo con el tiempo, pero sí, exacto. Agradecerles infinitamente el tiempo, sobre todo la calidez humana, el espíritu crítico, los comentarios. Si alguien se va con alguna idea nueva o con algún vínculo nuevo de esta charla, ya cumplimos el objetivo que tenía. Recordarles que les mandamos un mail a todos los que se habían inscrito hasta determinada hora, que vamos a estar entregando una beca de 35% a todas las que estén interesadas en presentarse para tener una reunión por el posgrado o bien por el programa de actualización, ¿sí? Así que si alguna no recibió ese correo o no sabe cómo anotarse, se comunica con nosotros, estamos poniendo en el chat el correo electrónico, o conmigo en particular, y yo las dirijo, les soluciono el problema para que se puedan presentar, ¿sí? Muchísimas gracias y bueno, gracias por el tiempo y la celebración de este Día Internacional de la Mujer junto a nosotros. Gracias a ustedes.